7 de Tebet. En la Cábala, y sobre esto habla el Ayom Yom, en la Kabbalah y en el Tania, en los capítulos que estudiamos estos días, se habla sobre, digamos, la palabra exacta sería más o menos purgatorio para el alma, después de los 120 años, con distintos nombres que lo trae la Kabbalah. Uno se llama Hibuta Keber. Hibuta Keber quiere decir el purgatorio de la tumba. Entonces dice acá en el Tania, para librarse de Hibuta Keber, recite palabras de Torah, Teilim, etcétera, una sexta parte del día. O sea, unas 4 horas. Para merecer la purificación del alma, librarse de Kapakele, el hueco de la onda, que es otro tema para el alma, emplee la mayor cantidad de tiempo posible del día en el recitado de Mishnah, Tania y Teilim de memoria. O sea que tener temas en la cabeza, temas que uno puede saber de memoria y recitar Teilim, estudiar Torah, no solamente que es algo bueno, no es algo que solamente nos hace bien a todos y sabemos que vamos a tener bendición para nosotros y para la familia, etcétera, sino que incluso es algo que nos protege para, para el día después, para después de los 120 años. En general, cada persona tiene su historia. A veces cada uno piensa que su historia es la más difícil, la más dura que todas. O a veces hay gente que piensa al revés, ¿no? No hay nadie tan feliz que le salga todo ordenadito y todo bien como la mía. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestros temas, momentos más difíciles, momentos menos difíciles. En otras palabras, cada uno tiene su sipur, su maíz personal. Y cuando hablamos del maíz de una persona, si queremos buscar a alguien que realmente tuvo un maíz, tuvo una historia de vida con momentos, o muchos momentos dramáticos, y la Torá no nos cuenta historias solamente para que la pasemos bien o para que tengamos una linda historia, sino para que aprendamos de ella. Entonces, ¿cuál es la historia? Es la historia de Yosef Atzadik. Con todo lo que le pasó a Yosef, él de todas maneras no se escapó. Eh, entonces, cada uno tiene que saber que Ani Yosef, yo soy Yosef. Cada uno de nosotros con nuestra historia somos Yosef. Y así como Yosef no se escapó, sino enfrentó lo que le tocó, como vamos a ver ahora enseguida, así también nosotros podemos hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Transformando la oscuridad en luz. Eso es lo fundamental, lo puntual, esa es la misión de nuestra vida, transformar la oscuridad en luz, refinar al mundo, incluso cosas que parece que no son tan oscuras, las podemos hacer más claras, poner una lámpara mucho más grande. Y después algo interesante, si miramos la parshá de la semana, vemos, vemos que la parshá se llama Vayejí. Vayejí Jacob, que vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y después cuenta que vivió 147 años, y lo manda a llamar, Jacob lo manda a llamar a Yosef desde su lecho de enfermo, y le dice: Yosef, por favor, no me entierres en Egipto. Llévame a Israel, a la tierra de mis padres,
al lugar donde están enterrados mis padres, a la Meharata Maspelá, en la cueva de Maspelá, y ahí quiero estar. Después los trae, le dice Jacob, le pregunta, ¿qué tal, Jorge? Estamos hablando de Yosef, acá tenemos un Yosef, Yosef Yehezkel, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estamos, eh, cuando Yosef viene con los hijos de él se llamaban Menashe y Efraín, y Jacob le pregunta quiénes son ellos. Entonces Yosef le cuenta, estos son los chicos que Hashem me dio, etcétera. Y a pesar que Jacob dudaba si estos chicos realmente merecían la bendición, y no solamente que merecieron la bendición, sino que pasaron a ser parte de las tribus de Israel, la tribu de Yosef se dividió en dos. No hay una tribu de Yosef, hay una tribu de Menashe y de Efraim, o Efraim y Menashe. Entonces Jacob lo viene y le dice a Yosef, acércame a los chicos. Jacob estaba en el lecho de enfermo, entonces se trata de sentarse en la cama y vienen los chicos y Jacob los quiere bendecir. Yosef le pone, si miran el texto lo van a ver, es algo sabido, Yosef le pone a la derecha a Menashe, que era el mayor, y a la izquierda le pone a Efraín, que era el menor. Jacob lo bendice a Yosef y después va a bendecir a los chicos. Cuando va a bendecir a los chicos, ¿qué hace? Cruza los brazos. La derecha la pone sobre el menor y la izquierda lo pone sobre el mayor. Yosef le quiere cambiar las manos, como pensando que el padre se equivocó, estaba mal de la vista, ya, por la ancianidad. Entonces le quiere decir, papá, el mayor es este, no este. Entonces Jacob le dice, Yadati beni Yakatati, yo ya lo sé esto. Este también va a tener su grandeza, pero el menor va a ser más grande que él. ¿Cómo sabemos que Yoshua, el sucesor de Moshe, Yoshua ben Nun, quien ingresó al pueblo, a la tribu a la tierra de Israel, fue Yoshua ben Nun, alumno de Moshe? Pero Yosef también está mandando un mensaje. Y había un sabio muy grande que hizo un comentario sobre la Torá, alumno creo de la Arizal, se llamaba Rabbeinu Moshe Alshech, que está enterrado ahí en Tzfat, al lado de la Arizal, y dice, él explica cuál era el pensamiento de Yosef. Yosef le está diciendo al papá, papá, no alcanza con todos los líos que tuvimos ahora entre hermanos, los hermanos conmigo, con todo lo que pasó, porque se le dio más importancia al menor que al mayor. Y lo mismo con Jacob y Isaac, y lo mismo con Isaac e Ismael. Ya vemos a lo largo de la historia que cuando se eligió al menor hubo conflicto. Jacob le dice, ya lo sé, pero no es así. La bendición más grande la va a recibir el menor. Y acá tenemos que entender por qué es esto así. Y más aún, cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, los bendecimos con la bendición de Efraim y Menashe. ¿Vieron cuando ponemos las manos arriba de los chicos? Erev Yom Kippur, también cuando bendecimos a nuestros hijos el día del casamiento, algunos lo hacen todos los Erev Shabbat o Motzai Shabbat. ¿Cómo dicen? Yesimcha Elohim que Efraim y Menashe. Que Hashem te dé la bendición como Efraim y Menashe. Entonces, ¿qué es lo que hay en especial en estos dos chicos? Hay muchas explicaciones, pero hay una explicación maravillosa que trae el rey, por supuesto, y que tiene que ver con el nombre que Yosef le pone a los hijos. Porque como nosotros vemos en general, cuando vemos en la Torá, que la Torá nos cuenta que nació tal y tal chico, y el padre o la madre lo llamaron de tal o cual forma,
hay un motivo por el cual se le puso, están dando una indicación lo que representa ese nombre. Yosef tuvo a sus dos hijos estando, digamos, él era el virrey de Egipto, pero él estaba en el exilio, no estaba en la casa del padre, no estaba con la familia. Fueron dos chicos que crecieron en un ambiente totalmente adverso, sin primos, sin abuelos, sin tíos, sin nada. Al contrario, todo lo que había alrededor era promiscuidad, idolatría, corrupción, como había en Egipto. Pero Yosef era el que distribuía los granos en Egipto. Entonces él tenía que estar ahí. Y ahí es donde formó su familia. Y formó a los chicos de tal forma que ellos merecieron ser parte de las tribus de Israel y tener una parte en la tierra de Israel, etcétera, etcétera. Pero analicemos un poquito la vida de Yosef, a pesar que la conocemos, pero miremos lo dramático que fue la vida de Yosef. Cuando Yosef nació, una fiesta espectacular en la familia, porque Jacob ya tenía hijos de Lea, tenía hijos de las otras dos esposas, Bila y Zilpa, pero de Rachel, que era la esposa, su esposa principal, la chica por la cual él trabajó tantos años y se esmeró y la quiso, etcétera, de ella no tenía hijos. Entonces, cuando tuvo el primer hijo, imagínense la fiesta que fue. Pero lamentablemente, cuando Yosef tuvo 8 años, se entera que tuvo un hermanito que se llamó Benjamín, pero en el parto, lo aleino, la madre falleció. Quedó huérfano de madre a los 8 años. Y después la Torá nos sigue contando que tenía conflictos con los hermanos por los sueños, etc. Y a los 17 años, los hermanos se confabulan para matarlo. Y al final dicen, no lo vamos a matar, vamos a tirarlo al pozo. No es que lo tiraron a un pozo, bueno, no pasa nada, quédate ahí un rato, te ponemos en penitencia. No, mientras los hermanos hacían un fabrengen, los hermanos comían y la pasaban bien, Yosef estaba en un pozo que estaba lleno de víboras y todo bichos como hay en el campo. Y no alcanza con esto. Después lo venden como esclavo. Imagínense, él que viene, Yosef era un príncipe, estaba en la casa del rey y lo venden como esclavo a estos ismaelíes. Imagínense lo que eran los ismaelíes. Ya hace falta explicar lo que era, lo bajo que era. Lo venden. Cuando pasa, así cuenta, está traído en los Farim, cuando la caravana con los ismaelíes pasa por Betlehem, por la zona donde está enterrada la madre, Yosef quiere bajar o baja y corre hacia la tumba de la madre para pedirle clemencia, que lo salve, Brajá, etcétera. Vienen los ismaelíes, lo agarran y lo meten en la caravana y le pegan, etcétera, etcétera. Y después llega a Egipto. Y cuando llega a Egipto, sabemos todo lo que pasó, que fue vendido a Potifar, el ministro de la carne, y fue todo el episodio con la esposa y lo meten un montón de años en la cárcel, hasta que por fin sale de la cárcel y llega lo del faraón. Pero hay un dato que es maravilloso. ¿Vieron cómo hay una expresión que a veces uno conoce gente y uno dice, este tipo lo que toca es oro? Pero como se hace oro, agarra cualquier cosa, lo vende, lo que puede ser un shmate, ¿no es cierto? Y él lo transforma en algo. Salvando las distancias, Yosef era eso. Lo que Yosef hacía caía en gracia a los ojos de la gente y era un muchacho exitoso. Lo que hacía era exitoso. Estuvo en la casa de Potifar, del ministro de la carne, y el hombre le dejó toda la casa, que llegó a ser el mayordomo, porque vio que todo lo que hacía era con éxito y lo hacía bien. Después fue a la cárcel
y le cayó en gracia al carcelero, al que dirigía la cárcel, y lo puso como encargado de la cárcel. Y de repente Yosef va mirando a los presos y ve que había algunos que estaban con cara larga y no les pregunta por qué están con cara larga, y eran estos tipos que habían soñado, y al final lo que los llevó a, a tener un por lo menos a salir de la cárcel años más tarde. Y después ni que hablar cómo le cayó en gracia al faraón, que lo nombra virrey de Egipto, etcétera, etcétera. O sea, por un lado, la vida de Yosef es terrible. Por el otro lado, Yosef trata de aprovechar esos momentos para transformarlos en luz. Y no solamente eso, sino cuando Yosef está en Egipto, él se casa y tiene 2 hijos. Y, o sea, forma una familia. Hay una historia muy famosa con el que fue el premio Nobel de la Paz, creo que fue Elie Wiesel, conocido por todos, sobreviviente del Holocausto, que él, cuando salió de Auschwitz, él dijo que no va a casarse, no va a tener una familia. ¿Para qué va a traer hijos al mundo? ¿Para que entren a este mundo tan terrible? Mejor no tener hijos. Hasta tal punto que él tenía un acercamiento muy grande con el Rebbe. Y hay una carta que está en los libros de cartas del Rebbe, que el Rebbe le escribe a Elie Wiesel, y como el Rebbe lo convence, es una carta larguísima, a través de las cartas más largas que hay, y el Rebbe lo convence a Elie Wiesel para que se case. Y al final se casa y el Rebbe le manda un regalo y creo que le mandó flores y un montón de veces estuvo en el Rebbe y tuvo un hijo, etcétera. Él le preguntó una vez al Rebbe cómo hacer para aprender a llorar. No podía llorar, el Rebbe le dijo, yo no te voy a enseñar a llorar, te voy a enseñar a cantar, ¿no es cierto? Para que vea todo lo bueno que puede hacer. Y ese mundo tan hostil, porque por un lado materialmente no le faltaba nada, era el virrey de Egipto, pero por otro lado estaba en un mundo totalmente ajeno a sus principios. En ese mundo él tiene a sus 2 hijos, Menashe y Efraín. Y al ponerle el nombre a los hijos, él está manifestando qué es lo que le pasaba y qué es lo que tiene que hacer. Al primer hijo lo llamó Menashe. Menashe es Kinashani Elohim. Dice un gran comentarista que vivió en Italia, llamaba el Sforno. El Sforno dice así: Hashem me dio la posibilidad de olvidarme de todo el sufrimiento que tuve, pero no me permite olvidarme de los valores que adquirí en la casa de mi padre. O sea que cuando lo tuvo a Menashe, y Yosef quiso manifestar y a su vez recordar permanentemente que los valores fundamentales, los valores de vida, son aquellos que aprendió de su padre, que vienen del abuelo, que vienen del bisabuelo, etcétera, etcétera. Los valores que vienen de ayer, uno no se puede olvidar de eso. O sea, en otras palabras, ayer me dio la fuerza para no desconectarme de mi familia, a pesar de que ya habían pasado, llegaron a pasar 22 años sin estar con la familia. Sin embargo, él no se desconectó. Cuando Yosef por fin se encuentra con los hermanos y cuando Yosef por fin se le revela a los hermanos y le dice a los hermanos, yo soy Yosef, que ustedes me vendieron acá a Egipto, 4 veces en 4 versículos Yosef le dice, Vayashliheini Elohim, Hashem me envió. O sea, todo lo que yo estoy acá, esto no es solamente, no me voy a vengar de ustedes, ¿saben?
Ustedes quisieron matarme, yo ahora soy el virrey. No, todo lo contrario. Todo esto había un objetivo, había una misión. Y la misión es que yo, la que él está cumpliendo, transformar al mundo, hacer de Egipto un lugar, una morada para Hashem, que todos estén viviendo ahí en Egipto. Eso es Menashe. Después viene Efraín. Efraín viene de fructificarse, de crecer. No alcanza con que uno recuerde los valores que adquirió en la casa del padre, en la casa del abuelo. Digo padre y abuelo, pero me refiero a toda la familia. El del Zeide y la Bobe, el abuelo y la abuela, el papá y la mamá, los tíos y las tías, los primos, los maestros. No alcanza con todo lo que uno adquirió, sino que uno tiene que crecer y crecer hasta tal forma, tal punto de transformar al mundo. ¿Cómo se transforma el mundo? Trayendo luz al mundo. Si uno se encuentra con otro y dice, no sabes, en la casa de mi papá, cuando me pasa muchas veces cuando la gente viene a mi casa y hay gente que me dice, el aroma que sentimos acá es el aroma que sentía en la casa de mi bobe, de mi abuela, de mi mamá, de quien sea. Está muy bien. Eso es menaje. Menaje es acordarse y tener firme los aromas, todo lo que uno aprendió, los valores que aprendió en la casa de los ancestros. Pero ¿qué pasa de acá en adelante? De acá en adelante nos olvidamos, ya no hay más aromas, ya no hay más mitzvot, ya no hay Torah, ya no hay judaísmo, no hay nada, no. De acá adelante tiene que haber mucho más, tenemos que crecer. Ese es el objetivo. El objetivo es transformar al mundo. ¿Y cómo transformamos al mundo? Creciendo. No alcanza con quedarnos estancados. En otras palabras, el objetivo de todo es Efraín. Por eso Jacob cambió las manos. ¿Por qué cambia las manos? ¿Por qué no le dijo, él podría haber hecho otra cosa? ¿Sabes qué? Ponémelo a Menashe de este lado y a Efraín del otro lado. No, porque el comienzo es como Menashe y eso está perfecto. Pero el objetivo es Efraín. Tener los valores, pero por el otro lado, crecer. Y escuché un Maize buenísimo, que nos va a dar la pauta de cómo nosotros tenemos que manifestarnos y cómo realmente transformar la oscuridad en luz. Pero transformar la oscuridad en luz no significa solamente dar vuelta a una comunidad, a un país o lo que sea. No, incluso las cosas sencillas de todos los días también lo podemos hacer. Este maíz se lo contó un rabino que vive o vivía, no sé si vive en el norte de Tel Aviv. Se llamaba o se llama Eliao Shveka, o algo así. A él se lo contó un señor que se llama Osher o Asher Suiza. Este Osher Suiza, de chico, vivía en Yafo. En Yafo había un Talmud Torah. El director del Talmud Torah se llama o se llamaba Uri Ben Shahar. Es un apellido conocido en Jabal. Estos chicos estudiaban ahí. Este Suiza cuenta, este Osher, cuenta que él cuando era chico era una bestia, súper travieso. No quería estudiar y hacía lío por donde sea. Era difícil de contenerlo. Una vez, el Rebe, nuestro Rebe, manda un leikaj para el Talmud Torah y el Menael, el director del Talmud Torah, recibe el leikaj, pero no sé por qué no lo repartió enseguida. Entonces, ¿qué hizo? Él tenía en su oficina, tenía una vitrina y en esa vitrina puso Leica.
Los chicos se enteraron de que estaba el Leikas del Rebe en la vitrina. Y dentro de lo que se enteraron estaba este muchacho, el que está contando el maíz de Suiza, Oyer Suiza. Lo llamó a un amigo, a un compañero, y le dice, mira, este era un pibe travieso, pero por más travieso que era, el Leikas del Rebe es el Leikas del Rebe. No, no es despreciable Hasbe Shalom. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo al amigo, ¿sabes qué? Mira, cuando el Menael, el director, no esté, entonces vamos a entrar y vamos a sacar el Leica. Bueno, dicho y hecho. Cuando el Menael, el director, no estaba, estaba en en otro sector del edificio, los dos pibes se metieron en la dirección o la oficina de Uri Ben Shahar. Y cuando fueron a abrir la vitrina para sacar el Leica, bueno, no sé si alguno se tropezó, lo que pasó, el mueble se vino abajo, se rompió toda la vitrina, cayeron vidrios por todos lados, hizo un estruendo en todo el edificio, hasta tal punto que, no sé, pasaron unos segundos y apareció el director. Y los pescó infraganti, o como se diría en criollo, con las manos en la masa, o en el leica. Bueno, el pibe dice, que está contando la historia, dice, tierra, tragame, ahora viene y me mata. Ustedes saben que había otras épocas donde a los chicos por ahí no se los trataba con la delicadeza que se los trata ahora, y a veces algún chorlito se le pegaba. Entonces el Menael se le acerca al pibe, que vio que este era el que comandaba la escena. Entonces lo mira, le dice, agachá la cabeza. Entonces cuando el pibe agacha la cabeza y está esperando que el Menael le dé un tortazo, le dé una piña, un cachetazo, lo que sea, el Menael le pone las manos sobre la cabeza y le dice, Yesimha Elohim que Efraim que Menashe, que Hashem te bendiga como Efraim y Menashe. Y le empieza a decir todo el Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim. Yevareja Hashem Beishmereja, Yaer Hashem Panabe Ileja Bifuneja, Isa Hashem Panabe Ileja Beasem Leja Shalom. Y le empieza lo sigue bendiciendo, le dice que Hashem te otorgue, que tu alma divina pueda transformar a tu alma animal, que el Yetzer Hará, tu instinto del mal, nunca pueda vencer al instinto del bien. Le dio toda la bendición, se dio media vuelta y se fue. En otras palabras, el director le dio una lección de vida que había pasado infinidad de años y el hombre este no se lo podía olvidar. Y esto es el punto. La travesura le hicieron, pero pegándole, retándolos, castigándolos, no iban a ganar nada. Entonces el Menael le mostró cómo se puede transformar todo en luz. Esta es la historia de Yosef con sus hijos. Que nuestra misión pase, que no tengamos todas las pruebas que tuvo Yosef. Ya con lo que tuvo Yosef alcanza. Pero nosotros que tengamos bienestar y sepamos transformar, incluso los momentos que pueden ser un poco muy difíciles, transformarlos en luz.